Hola, hola a todos. Como les di, esta es la segunda parte del video académico que habla de la gerencia durante la cuarta revolución industrial, pandemia y pospandemia. Habíamos quedado en este punto, ¿sí? Donde estábamos analizando todas esas herramientas para la colaboración y grupos de trabajo. Y mencionamos que estaba el email o mensajería instantánea, que no íbamos a ahondar mucho en eso porque pues era muy evidente y es algo que hemos venido manejando mucho tiempo. Y vamos a hablar del teletrabajo, de la co-creación de valor o crowdsourcing y las plataformas sociales de negocio. Bueno, antes de hablar de los pasos para la co-creación de valor que les prometí, es necesario e importantísimo que mencionemos que el trabajo colaborativo debe estar a la orden del día en la gerencia, ¿no? Esto porque las organizaciones de comando y control ya no tienen lugar. Ahora es viable que los niveles inferiores participen en la toma de decisiones. Cuando hablo de niveles inferiores no quiero decir que sean personas menos valiosas en la organización, no, hablo de los cargos que por defecto y por jerarquía son de menor escala. Es decir, ahora reina la cultura colaborativa de los negocios, porque la gerencia se basa en la construcción en equipos de trabajo, generando así altos retornos de inversión, mejora de la productividad, calidad, innovación, servicio al cliente, alto desempeño financiero en ventas y operacional. Ahora sí, vamos a los pasos de co-creación, para lo cual, entonces, se utiliza un ejemplo empresarial para mencionar cómo se da y cómo se origina. Es así entonces que para que haya o exista co-creación, lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema de la empresa. Luego este problema se formula en red. Se convoca a las personas en masa o multitud para que aporte sus soluciones al problema, ese problema que formulamos en la red. Esta multitud entonces plantea soluciones alternativas a este problema. Luego estas soluciones son valoradas y la mejor es recompensada, teniéndola en cuenta para la aplicabilidad. Además de que pueden existir según el tipo de gerencia recompensas de tipo monetaria o en especie. Posteriormente, la empresa adquiere los derechos de uso de la solución y finalmente la solución se aplica consiguiendo los recursos esperados. Acá les dejo algunos enlaces, acá están, ¿sí? Que pues también se los voy a dejar en la descripción del video. Evidentemente todos los enlaces voy a procurar dejárselos en la descripción del video, todos los que les he mencionado, ¿sí? ¿Esto para qué? Pues para que ustedes puedan acceder a ellos y profundizar un poco más en este tema que es tan espectacular y que pues por temas de tiempo no alcanzamos a abarcarlo en este sentido. Entonces, jóvenes, adultos, quienes estén viendo este video, la tecnología está cambiando y está revalorizando el talento humano. Los centennials son espectaculares. Tienen un cerebro revolucionado como nunca antes hemos visto. Pero tienen un problema y es que no saben situarse entre la frontera de lo que es virtual y lo que es real. Por eso es importante dar valor a la brecha generacional. Esta brecha es enorme porque están en un mundo híbrido más que virtual. Por lo que propongo mucho el doble de mentoring entre las personas mayores con experiencia y los jóvenes. Así es posible desarrollar competencias digitales con enfoque a la verdadera toma de decisiones y de manera aterrizada. Hago alusión a esto antes de hablar o contextualizarnos o contestarnos cómo logramos que las tecnologías de información realmente funcionen. Lo importante es el talento adecuado, es decir,
cómo los negocios hacen uso de estas tecnologías de información. También es posible lograrlo innovando en esquemas gerenciales y organizacionales. Es decir, la transformación digital es responsabilidad gerencial al máximo nivel. Son quienes deben promover los nuevos modelos de negocio, los cambios organizacionales y son quienes deben desarrollar las competencias más relevantes de sus colaboradores. Y, por supuesto, deben promover la adaptabilidad a los cambios que el mismo entorno nos ofrece, como lo es la pandemia actualmente. Finalmente, es importante precisar que los datos son solo corriente de hechos brutos. Es eso, solo datos. ¿Qué hacer con ellos? Es precisamente lo que marca la diferencia en las gerencias, ¿no? Acá es importante mencionar nuevamente que la tecnología revoluciona y hemos despertado del siglo XX hasta que llegó la pandemia. Por eso digo que el siglo XXI realmente empieza cuando sale a flote el COVID, ya que mentalmente veníamos estirando este siglo XX hasta más no poder. Eso ya cambió. Y por supuesto, la pandemia nos obligó a asumir las tecnologías de información como una necesidad inmediata. La tecnología es más que un commodity. Hay que saber qué hacer con los datos y tomar las decisiones acertadas con base en resultados y el manejo apropiado de esa información. Estamos inmersos en una transformación sin precedentes de la sociedad y la economía a una nueva era digital, eso sí, de una manera acelerada. Esto debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo y que ya está generando cambios muy relevantes en todos los ámbitos de nuestra vida, tanto a nivel social, educativo, laboral, empresarial, institucional, económico. Es evidente entonces que la tecnología y la innovación van a ser los pilares fundamentales de este proceso de transformación digital. Ahora, para hablar de la armonía de los sistemas de información en la organización y en el entorno, es importante precisar que va mucho más allá de lo que sabemos, que son los pasos de un sistema, que es la captura de la información, transformación de la misma, transferencia de esos resultados y pues esto resulta ser importante porque pues esto es lo que va a enmarcar la diferencia y la armonía. Que la logra pues únicamente es el talento humano que tengamos en nuestras organizaciones para poder competir en esta nueva era digital. Entonces, los sistemas son más que computadoras. ¿Qué quiero decir con esto? Porque debido a que un sistema de transformación crea valor, ¿sí?, para la empresa como una solución organizacional y gerencial a los desafíos que el entorno le plantea. Es decir, que el uso de sistemas de información requiere de manera efectiva una comprensión de la tecnología, la gerencia y la organización en la configuración de los sistemas. Entonces, esto es algo que quizás ustedes han oído mencionar y es la cadena de valor. Pero en este caso vamos a hablar de la cadena de valor de la información en el negocio. Entonces, la implementación de la transformación digital en las empresas lo que requiere es compromiso gerencial para abordar el cambio de cultura organizacional. Pero es más que evidente que para que haya una revolución digital real se requiere de personas capaces de generar innovación y de utilizar las tecnologías, ya que estas dos palabras deben ir de la mano. Es decir, no se puede innovar sin aplicar tecnología. Hoy por hoy eso parecería algo pues absurdo. Del mismo modo, es importante hacer énfasis en algo muy relevante en la gerencia actual, y es que mientras se sigan mirando las empresas por áreas y no por procesos, no habrán sistemas de información eficientes nunca para esta y ninguno le va a servir. Entonces es necesario tener presente que el gerente, ¿sí?, debe garantizar que esa cultura organizacional que va en pro de la transformación digital sea asumida por sus colaboradores para volverla así responsabilidad de todos. Los gerentes también deben fijar una estrategia organizacional que responda realmente a los retos del negocio. También deben actuar pues de manera creativa,
se debe contar también con una estructura sólida de tecnologías de información. Los gerentes deben de igual modo comprender que invertir en tecnología y en la gente, que al tiempo, ¿sí? Eso es lo que le va a garantizar y le va a generar esa garantía para que esos sistemas de información funcionen correctamente y que ellos, pues esos sistemas, proporcionen retornos financieros superiores a los actuales y generen un posicionamiento estratégico a largo plazo. O sea, es un objetivo clarísimo, o sea, deben generar rentabilidad, utilidades, sostenibilidad, de lo contrario los sistemas de información no van a servir. ¿Listo? Eso debemos tenerlo claro. Cuando hablamos entonces de la cadena de valor, debemos asociarlo con la información en el negocio y aclarar que desde una perspectiva gerencial los sistemas de información son parte de una serie de actividades de valor añadido para la adquisición, transformación y distribución de la información que los gerentes pueden utilizar para mejorar la toma de decisiones, mejorar el rendimiento de la organización y en última instancia aumentar la rentabilidad de la empresa. Cada revolución industrial deja obsoleto un uso abusivo del ser humano como recurso y a la vez fomenta la creatividad individual. Es decir, el pico y pala se han ido reemplazando por ordenadores portátiles. Estamos en plena transformación de un trabajador como mano de obra, donde cuenta es el número, hacia un trabajador como talento. Ya no podemos decir mano de obra, por favor, en donde lo que cuenta pues es la competencia individual de cada persona. El reto del mentoring de los seniors hacia los más jóvenes es muy álgido, porque para muchos de ellos estos adultos ya no tienen autoridad por no estar inmersos en esa tecnología o en el mundo digital como ellos. Pero de eso se trata, de equilibrar la experiencia junto con la visión futurista de los jóvenes. Esto es lo que realmente garantiza valor a nuestra cadena de procesos. Entonces debemos estar muy atentos a eso. Entonces es posible decir que la suma, ¿sí?, de la inversión tecnológica por parte de los gerentes junto a los activos complementarios es lo que genera valor añadido a las empresas. Pero ¿qué o con cuáles de esos activos podemos trabajar de manera complementaria? Tenemos entonces los activos organizacionales, los activos gerenciales y los activos tecnológicos. Estos están en el slide anterior que les mencionaba acá. Entonces debemos tener estos activos presentes para poder avanzar. Ahora bien, ahora sí vamos a hablar sobre los pasos para el diseño de un negocio a través de las nuevas tecnologías. Entonces, para diseñar un mejor negocio es importante centrarse en las personas o en el ser humano. Es decir, si coloca a sus clientes y usuarios en el centro del proceso de diseño, puede crear negocios y productos hechos para gente real y problemas reales. Esto debido a que se responde directamente a las necesidades de las personas de una manera dinámica y ágil, impulsando la innovación y la creatividad. Entonces, un negocio que se construye sobre la base de una cultura del diseño será más diligente y le será más fácil enfrentar y tratar la ambigüedad. Ojo con esto. Esto le permitirá resolver problemas más rápidamente, aun cuando las soluciones parezcan oscuras o multifacéticas. Entonces debemos tener claro esto, estimados oyentes, ¿no? Hablando de gerencia en tiempos actuales, que hemos mencionado ya en varias oportunidades, que esta gerencia requiere sin duda mencionar lo que se conoce como IT governance, es decir, la gobernabilidad de las tecnologías de información, es decir, a cómo le apuestan las gerencias a conseguir mejor control sobre las tecnologías, cómo se logra entregar valor al negocio a través de las tecnologías de información, cómo lograr armonizar la norma del trabajo con la implementación de las tecnologías de información en los negocios y cómo lograr alinear los objetivos corporativos y los recursos existentes con los resultados de la tecnología de información. Acá también les dejo un enlace, sin embargo en la descripción se los dejaré para que profundicen acerca sobre este tema y que lo puedan conocer de una manera más profunda. Bueno,
Luego de haber pasado por tantas conocidas revoluciones, es necesario entender que la información y montañas de datos que hoy generan los procesos productivos de las empresas son el nuevo capital del trabajo de los CEO o gerentes del siglo XXI. Es decir, es una especie de nuevo capitalismo digital que no solo mejora la relación de las compañías con el cliente, sino que se convierte en la tabla de salvación para todas las empresas, sobre todo aquellas que están en aprietos. Entonces comprendamos que no estamos en un cambio de época, sino en una época de cambios. Les recomiendo 100% el libro de Sálvese quien pueda, en donde se evidencia la importancia de conocer cuáles serán esos trabajos en la era de la automatización. Podríamos hablar de cargos que para las empresas competitivas les cuesta trabajo conseguir porque no hay gente con la preparación académica. Y estos son, por ejemplo, director de innovación digital, director de Smart Factory, director de Big Data, director de transformación digital, director de talento digital, director de ciberseguridad, entre otros cargos. Según la apreciación del New York Times, se dice que las nuevas tecnologías dejarían sin trabajo no solo a millones de trabajadores manufactureros, sino también entre 110 y 140 millones de oficinistas y profesionales para el año 2025. Ojo, y estamos en el 2020, donde la era de la revolución digital prácticamente que acabamos de iniciarla, porque veníamos por allá estirando ese siglo XX y no aterrizábamos que ya estábamos en el siglo XXI. Y si no hubiera sido por la pandemia, no cogemos esa información. Esto es mucha gente que se va a quedar sin trabajo. Debemos abrir los ojos y mirar qué nos conviene más y preguntarnos si estamos yendo hacia un mundo de desempleados o si hay una destrucción creativa. Entonces, a prepararnos. Ojo con eso, nuestra capacitación en gerencia es lo que nos abre las puertas, las habilidades blandas es lo que nos abre las puertas en un mundo tan digitalizado. Entonces, por eso es que yo soy muy insistente con ese tema de las habilidades blandas. Es decir, que solo la gente con habilidades muy buenas y con un nivel de estudio avanzado estará bien equipada para moverse hacia los nuevos trabajos que surjan en los próximos años. Ojo, eso no quiere decir que solamente mi horizonte o mi perfil va a ir orientado a habilidades blandas. Obviamente tengo que tener habilidades técnicas de diseño, de conceptualización. Debo estar preparado como gerente, pero todo en un equilibrio. Si ya las tecnologías, si ya los procesos están automatizados, pues usted tiene que ser más fuerte en temas de habilidades blandas. Si no, pues usted también tiene que tener habilidades técnicas y capacidad de poderle dar a una compañía los procesos de automatización. Habilidades blandas tales como la creatividad, la originalidad, la inteligencia social y emocional son la clave para las profesiones del futuro, con más razonamiento crítico. Por eso es que yo insisto en hacer análisis críticos de estudios de casos, solución de problemas y trato interpersonal. Estas habilidades ya las están enseñando en Japón desde el colegio, como reemplazo de algunas materias que no generan futurismo. También se habla de las clases al revés o el aula invertida, que no es más que aprender en casa y realizar las tareas en el colegio. Ojo con eso. Entonces, preguntémonos, ¿sí? ¿Qué debemos esperar luego de invertir en sistemas de información desde nuestra perspectiva gerencial? ¿Qué otras cosas podemos esperar? Empecemos a preguntarnos eso. Entonces, podemos hablar de excelencia operacional, de nuevos productos, servicios y modelos de negocio, conocimiento de clientes y proveedores, mejoras en la toma de decisiones, ventajas competitivas y sobrevivir. Ojo con esa palabra, sobrevivir. ¿A qué o a quién debemos sobrevivir? Es una pregunta que deberían realizarse los gerentes actualmente. Escuchamos hablar de las empresas como Google, Walmart, que buscan sobrevivir a Amazon, esas empresas que ya tienen tecnología de información implementada y todavía buscan la manera de sobrevivir a Amazon, que es un monstruo en temas de ideas de negocio y de canales y demás. ¿Ustedes qué creen?
Yo creo que se debe tener cambios al nivel de la industria, pero cambios realmente significativos. Así se logra la excelencia operacional y el conocimiento del cliente. Con las aplicaciones empresariales es posible entonces cubrir todas las áreas funcionales de las empresas y así también todos los niveles gerenciales, desde la gerencia operativa hasta la gerencia estratégica o el cargo conocido como CEO o CEO o como lo quieran llamar, pero finalmente es el gerente de la compañía. Entonces, cuando hablamos de aplicaciones empresariales, es importante para los gerentes conocer cuáles son e identificar cuáles son las que requieren las organizaciones donde estén haciendo sus veces de gerente. Aquí les dejo otro enlace que también se los voy a dejar en la descripción del video. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esas? Esas aplicaciones utilizan la información para apoyar las actividades rutinarias del día a día con el fin de añadir valor a sus productos y servicios. Comenzaremos por hablar de los ERP o Enterprise Resource Planning, por su traducción al español, planificación de recursos empresariales. Este tipo de aplicaciones busca que toda la empresa tenga acceso a los datos para soportar las acciones de apoyo y planificación. Ojo con eso. Es un conjunto de programas integrados para gestionar las operaciones críticas de toda una empresa, con una base de datos común centralizada. Es decir, que la información que entra de un proceso es inmediatamente disponible para los demás procesos de la empresa. Imagínense la importancia de estos ERP. Y por lo cual pues permite coordinación de las actividades diarias, ofrecer una respuesta eficiente a las órdenes de los clientes, tales como producción o inventario, ayuda a los gerentes a tomar decisiones acerca de las operaciones diarias y en la planeación a largo plazo. También ayuda a reemplazar cualquier sistema de computación heredado o antiguo, convirtiendo los datos en un único conjunto de software de aplicaciones integradas. Permite mejorar los procesos de trabajo y a implementar mejores prácticas. Se optimizan procesos y la información se maneja de manera organizada, permitiendo actualizarla toda a tiempo y no de forma fragmentada. Para llevar la puesta en marcha de una ERP se requiere del apoyo de la gerencia, de usted, gerente, en temas de costos, de implementación y todo lo que trae consigo el cambio. Entonces, ¿sí ve la importancia de su cargo? Se requieren además recursos sustanciales de tecnología de información, de la colaboración efectiva de todas las unidades de la empresa, ya que pueden tardar meses o años en el proceso de ajuste y como hemos mencionado antes, se requiere sobre todo de un cambio cultural. Más adelante hablaremos un poco de SAP como parte de este tipo de aplicaciones. Ojo con este tema de cambio cultural. Si las personas no las trabajamos primero, ningún sistema de información nos va a ser efectivo, porque esas personas son las que van a ayudarnos a llevar la empresa adelante. Ahora miraremos los sistemas de manejo de la cadena de abastecimiento o SCM. Esta aplicación empresarial administra las relaciones de la empresa con sus proveedores, aumenta la rentabilidad, genera un uso más eficiente de los activos e incremento de las ventas. Además, comparte información acerca de órdenes de producción, niveles de inventario, despachos de productos y servicios. Su principal objetivo es despachar la cantidad adecuada de productos a su destino con la menor cantidad de tiempo y bajos costos. Es decir, administra el flujo de productos a través de los centros de distribución y las bodegas. Para esto, el Internet ayuda a manejar la complejidad global, acortando distancias geográficas y diferencias horarias. Las ventajas de contar con un software de gerencia de cadena de abastecimiento es que estos permiten modelar la cadena de abastecimiento existente para permitir planear la demanda, también establecer los niveles de inventario e identificar los sistemas de transporte para así optimizar los planes de compra y manufactura. Es así que el futuro de la cadena de suministro manejada por Internet funciona como un sistema nervioso digital logístico, proporcionando comunicación multidireccional entre las empresas y los mercados electrónicos para que las redes enteras de socios de la cadena de suministro puedan ajustar inmediatamente inventarios, pedidos y capacidades. En este juego de aplicaciones empresariales a escoger, por supuesto, también entran los conocidos CRM o sistemas de relación con los clientes.
los cuales proveen información para coordinar todos los procesos del negocio que tratan con los clientes, tales como ventas, mercadeo y por supuesto servicio al cliente. Estas aplicaciones ayudan a las empresas a identificar, atraer y retener a los clientes más rentables. Esto es porque los softwares más exhaustivos de CRM tienen un módulo para manejo de relaciones con los socios y otro para el manejo de relaciones con los empleados. Estos sistemas entonces examinan los clientes desde una perspectiva multifacética. Algunas ventajas a mencionar de este tipo de aplicaciones es que permite capturar e integrar los datos de los clientes a lo largo de toda la organización. También permite consolidar y analizar los datos de esos clientes, distribuir la información del cliente a varios sistemas y a los puntos de contacto por toda la empresa. Provee una visión unificada de ellos, automatiza la fuerza de ventas y los ingresos por ventas. Aumenta la satisfacción del cliente, así el mercado es mucho más efectivo y por supuesto reduce costos, que es lo que venimos mencionando, reducción de costos del mercadeo directo para la adquisición y retención del cliente. Pues más adelante hablaremos un poco más de esto. Cerremos el tema de las aplicaciones empresariales mencionando un poco los sistemas de gerencia del conocimiento o KMS. Este tipo de aplicaciones soportan los procesos para capturar y aplicar tanto conocimiento como experiencia interna y así aplicarlo dentro de las empresas. También puede vincular fuentes externas de conocimiento y ser aplicadas dentro de las organizaciones. Les dije que íbamos a hablar de SAP, ¿sí? Entonces mencionamos que hacía parte pues esto de las aplicaciones ERP, o sea, SAP viene siendo una ERP, es una de las empresas más grandes de software del mundo. Fue fundada en 1972 en la ciudad de Mannheim, Alemania. Y algunos de sus componentes a destacar como capacidad de manejo dentro de las empresas son el control y el manejo de las siguientes áreas: distribución, materiales, producción, calidad, mantenimiento, recursos humanos, finanzas, contraloría, activos fijos, sistemas de proyectos, workflow, soluciones por sector. SAP, entonces, es una gran oportunidad de ERP porque permite la integración corporativa, lo cual garantiza organizaciones más eficientes, ágiles y ecológicas. Ayuda a gestionar mejor los negocios, optimiza tiempos y procesos y sus resultados para la toma de decisiones son en tiempo real. ¡Wow! Algunos casos de éxito luego de implementar SAP en Colombia son IMUSA, quienes lograron hallar el foco de su negocio, coherencia, utilidades, integración de sus áreas funcionales, control de costes y gastos, conocimiento de estrategia de valor, entre otras. Acá les dejo un enlace que les permitirá ver el caso más a fondo. Luego tenemos a Bancolombia, quienes a través de la implementación lograron de igual modo eficiencia, calidad de datos, excelente performance. Ya no sufrieron con las famosas caídas de sistema en los bancos y por supuesto tuvieron un personal más orientado al análisis de datos porque ya no se preocupan tanto por la operatividad. Por supuesto, para ambas empresas su reto más grande fue lograr alinear la cultura organizacional con la llegada de SAP a sus empresas. Entonces, si ven que el reto más grande es el tema de la cultura, el talento humano, gerentes, el talento humano hay que trabajarlo. También dijimos que explicaríamos un poco más el tema de las aplicaciones CRM. En este caso explicaremos este mapa de procesos, ¿sí? El cual muestra cómo una buena práctica para promocionar la lealtad del cliente a través del servicio al cliente podría ser modelado por el software de manejo de relaciones con el cliente, es decir, el software de CRM, que ayuda a las empresas a identificar a los clientes de alto valor para un tratamiento preferencial. Por otro lado, es importante mirar la implantación de un CRM como una estrategia corporativa de alto nivel jerárquico, ya que les permite a las organizaciones o a las empresas conocer al cliente, establecer una relación con él,
aplicar estrategias focalizadas específicamente en los clientes. Bueno, por supuesto, le permite vender un producto o servicio. También registrar la transacción de cada venta realizada. Realizar un seguimiento a los clientes es otra de las posibilidades de implantar CRM desde la óptica de la gerencia corporativa. Y finalmente, y no menos importante, siendo este el objetivo principal de estas aplicaciones, es almacenar toda la información en una base tecnológica. Es considerada una gran estrategia porque desde el punto de vista de las empresas, cuando se fija un objetivo en el cliente o segmento de mercado, se destina una gran cantidad de recursos que en el tiempo se pretenden recuperar y a su vez permite visualizar la oportunidad que éste trae sin descuidar las actividades que se realizan día a día. Entonces, al igual que las estrategias y las decisiones gerenciales, los CRM también son jerarquizados de la misma manera, de abajo hacia arriba. Los CRM se dividen en 3 tipos. El CRM colaborativo. Este tipo de CRM hace su interacción con el cliente mediante mensajes de texto, mail, autoservicios, centrales de servicios, chat, entre otros, con el fin de generar propuestas de valor siempre y cuando exista el trabajo en equipo. Luego viene el CRM operacional. Este tipo de CRM se alimenta del CRM colaborativo y maneja las siguientes aplicaciones de cara al cliente. Automatización de la fuerza de ventas, mercadeo y servicios. Es decir, es el proceso de cómo servir mejor a sus clientes a través de prácticas de negocios. Y el CRM analítico, que se alimenta de los CRM operacionales y que permite personalizar la relación con el cliente con base en el conocimiento. Explicaremos cómo funciona la bodega de datos de cada uno de estos CRM. Entonces, miremos. Entonces, hablando en el mismo orden, empezamos con el CRM colaborativo. Este va encaminado a la interacción del cliente con la organización, incorporando el Internet y la telefonía móvil, permitiendo identificar el comportamiento del cliente como base para diseñar la estrategia de CRM. Facilita compartir información del cliente sin importar quién lo atienda. Y también pues ayuda a conocer la percepción que tiene el cliente sobre la empresa. De esta manera, por cada inquietud del cliente hay una respuesta efectiva, aumentando la confianza, concretar la venta y creando valor para el futuro. Finalmente, este tipo de CRM hace transversal los casos de cada cliente con el resto de la organización y así poder personalizar el trato de cada uno de ellos. Esta imagen que ustedes ven aquí fue tomada de un documento del SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Importante que lo tengamos en cuenta y es un curso totalmente recomendado para que ustedes lo hagan. CRM para el servicio al cliente. Bueno, bodega de datos de un CRM operacional. Esto que ustedes también ven aquí fue hecho por el SENA, ¿sí? Esta bodega es el motor para la gestión del front office. Es el que comanda y ejecuta todo lo que los clientes piden y reciben de la empresa. También controla la respuesta a dichos requerimientos, interactúa con las áreas funcionales a través de un ERP y captura los datos de los clientes y alimenta el almacén de datos del CRM analítico. Finalmente, la bodega de datos de un CRM analítico busca medir y entender las interacciones de los clientes y sus reacciones en distintas situaciones. Permite determinar patrones o conductas para generar acciones comerciales y de marketing. También ayuda a conocer los canales de contacto preferidos por cada cliente y crea información estructurada a partir de datos simples. Ahora bien, teniendo en cuenta que el CRM se trata de una estrategia de negocios que busca mejorar la rentabilidad, los ingresos y la satisfacción del cliente, ponerlo en práctica requiere tecnologías de información dirigidas a clientes activos que son considerados como personas o empresas que han comprado bienes o servicios en un periodo de tiempo determinado. Clientes inactivos, que son las personas o empresas que compraron bienes o servicios en el pasado. Y los clientes potenciales, que son las personas o empresas con las que se está relacionando, pero aún no se ha hecho negocios.
clientes probables, que son personas o empresas con las que no se tiene relación, pero podría, ¿sí?, venderse los productos o servicios. Y finalmente, pues el resto del mundo. Ahora miremos las etapas que los gerentes deben tener en cuenta para implementar cualquier sistema de información en las empresas. Esas etapas son: etapa de inicio, a través de la cual se adquiere la primera computadora, la cual, ¿sí?, ayuda a reducir la mano de obra y papelería. Etapa de expansión, la cual inicia con la implantación del primer sistema de información en la organización. Etapa de control, que surge precisamente de la necesidad de controlar el uso de los recursos computacionales y de facilitar el control de operaciones del negocio. Etapa de integración, que se da por la centralización del departamento de sistemas. Y luego viene la etapa de administración de datos, que se da cuando el departamento de sistemas de información reconoce que esa información es un recurso muy valioso para todos los usuarios y que pues es necesario administrar los datos de manera tal, ¿sí?, que los usuarios puedan utilizarlos y compartirlos. Finalmente, ya para cerrar este ciclo de etapas, ¿sí?, hablamos entonces de la etapa de madurez, que es en donde se introducen aplicaciones y se logra la integración de redes con estaciones de trabajo. Se perfeccionan los controles y hay menos rigidez en su aplicación, es decir, existe una planeación rigurosa de recursos de cómputo y se mantiene una buena comunicación. Es decir, que aquí vamos a hablar un poco de cultura y talento digital. Eso quiere decir que las empresas o marcas compiten para atraer y retener a los mejores profesionales, ya que el talento digital va a marcar la diferencia en esta nueva economía. Para ello, se tiene que tener una propuesta de valor que sea atractiva para las nuevas generaciones que buscan organizaciones abiertas, horizontales, dinámicas, que les reten y que le hagan crecer. En la era de la tecnología, el recurso escaso es el talento. Unilever procesa más o menos 2 millones de solicitudes cada año y puede escoger a los mejores talentos. Una buena estrategia de captación de talento requiere reputación, employer branding. Sin reputación es invisible la organización. La reputación te da a los propios empleados, rankings, referencias, redes sociales. ¿Quieres buenos empleados? Tienes que estar bien rankeado como empresa. Entonces, ya para concluir este espacio, nuestro tema central, pues, que es la gerencia en la cuarta revolución industrial, durante la pandemia y después de la pandemia, es importante, ¿sí?, hacer claridad de algunos mitos detrás de las tecnologías de información, como por ejemplo, que las personas, ¿sí?, perderán sus trabajos y que ya no se requiere del talento humano en las empresas. Por otro lado, es un mito que las empresas que dejan su futuro en manos, ¿sí?, de todas aquellas, ¿cómo les digo? ¿Cómo les explico esta parte como para que sea claro? Esas empresas que dejan el futuro en manos solo de la tecnología corren un grave riesgo de que roben sus ideas y dejen de ser competitivas. Esto es falso, ya que para esto existe la ciberseguridad. Finalmente, otro mito a descartar es que crean que es posible implementar cualquier sistema tecnológico de manejo de información en las empresas y que eso ya por sí solo les va a garantizar el éxito. No, es importante que el talento humano y las personas preparadas detrás del manejo de información estén al tanto. Por otro lado, y ya para cerrar, entonces después de haber mencionado estas verdades, esos mitos, vamos a hablar de las verdades de la gerencia en la cuarta revolución industrial durante la pandemia y después de la pandemia. Son el enfoque hacia la cultura organizacional en primera medida, ya que si no se prepara a los empleados a los cambios, la resistencia que estos mismos impongan darán como resultado el fracaso de cualquier implementación. Por otro lado, se requiere también de una gerencia de mente abierta, ya que si seguimos trabajando por áreas y no por procesos, la implementación de cualquier tecnología de información será un fracaso.
La gerencia deberá ser parte del cambio y aceptar los procesos de inversión y costes. Finalmente, es muy necesario e importante enfocarnos como gerentes en el core del negocio. Es lo que nos permite a las aplicaciones empresariales con base en tecnologías de información, pues aportarle a las organizaciones, ya que si nos enfocamos en lo central de nuestro negocio, las organizaciones podrán innovar, generar nuevas ideas, podrán medir, hacer seguimiento y tomar decisiones acertadas en cada proceso organizacional. En este punto, quiero darles las gracias. Para mí es un honor compartir estos espacios con ustedes, ya que son temas que además de apasionarme, me gusta rotarlos, me gusta compartir esta información. Espero que le den like a este video si les gustó, que dejen sus comentarios y se suscriban a mi canal para recibir las notificaciones de todo el material académico, gerencial e investigativo que constantemente estoy subiendo para ustedes. Feliz día y hasta una próxima oportunidad.